buenas noches, qué gusto para mí poderlos saludar en este jueves 2 de septiembre del 2021. Es un privilegio para mí poder conversar con ustedes esta noche. Hoy, como habíamos anunciado, tenemos a un representante de la bancada CIAN, es el diputado que representa el departamento de Usulután en el Congreso salvadoreño. Me refiero al licenciado Raúl Castillo, él es abogado de la República y también pertenece a las comisiones de sobresueldo y de legislación en la Asamblea Legislativa. Hoy vamos a conversar sobre la jornada de esta mañana tarde en donde la Comisión de Sobresueldos tuvo activación y recibió a más exfuncionarios de la administración del presidente Elías Antonio Saca, con la novedad que llegó un ex privado de libertad, condenado, confeso, César Funes. César Funes habló con temor, pero habló. Hoy vamos a conocer qué dijo, pero también hablamos sobre lo que pasó en la sesión plenaria de este martes 31 de agosto 2021, con la reforma a la carrera judicial que ha generado muchas expectativas, y entre la reacción más importante de esta jornada está la encargada de negocios de los Estados Unidos, Jane Elizabeth Neis. No está de acuerdo. Hoy vamos a conversar sobre esa reacción del gobierno de los Estados Unidos. También vamos a hablar sobre lo que es la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público y cómo se conoce que hay 93,000 casos de denuncia que duermen el sueño de los justos, esperando justicia. Quiero recibir de la manera más respetuosa al representante de la bancada CIAN esta noche, el diputado Raúl Castillo. Diputado, qué gusto para mí saludarlo y poder conversar con usted esta noche. Mucho gusto. Me da un gusto estar acá en este espacio que nos das. Contentísimos que venimos saliendo de esta jornada de verdad maratónica, donde hemos tenido 3 citados en la comisión por sobresueldos y que nos sentimos contentos por los resultados que está arrojando. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño que está sintonizando y que yo sé que siempre ve este espacio. Es importante también saber el acontecer y el trabajo legislativo que estamos realizando en la Asamblea Legislativa y los pasos certeros que estamos dando también en la lucha frontal contra la corrupción. Eso es importante. Bienvenido, diputado Raúl Castillo. Su servidor José Luis Solórzano, también originario de Santiago de María, Usulután, muy cerquita del triunfo, de donde él es originario. Pero qué bueno y un placer para mí poder conversar con usted esta noche. Sin mayor preámbulo, compartimos con usted un resumen de lo que llegó a expresar el ex secretario privado de la presidencia del doctor Armando Calderón Sol, ex director de la Academia de Seguridad Pública, ex viceministro de Transporte y hoy un exfuncionario de 75 años, aceptando los sobresueldos. Benjamín Sestoni habla. ¿Tenía algún pago adicional de gastos de representación o viáticos que usted recuerde? Sí, señor. $4,000. Salario nominal eran $3,500 y tenía un complemento de salario de $4,000. Sí, sí. Perfecto. ¿Se manejaba alguna bóveda especial o alguna caja fuerte en casa presidencial donde se sacara ese dinero? Sí, había una caja fuerte. ¿Quién tenía el acceso o el control de esa? Solo el señor presidente. Entonces él, de su mano, agarraba el dinero para pagar el complemento salarial y se lo entregaba en un sobre. Sí, señor. ¿Quién le avisaba que ya estaba el dinero? El asistente del secretario privado. El asistente del secretario privado le hablaba y le decía, ya puede venir por sus $4,000. Así es. Ese recibo es entonces de lo que usted firmaba en casa presidencial. Así es. ¿Está convencido que esta es su firma? Sí, señor, estoy 100% confirmado que es mi firma.
militar y todas las cuestiones estas, pues venía esa cuestión. No nació ni se creó en el gobierno del presidente Calderón, eso se lo puedo asegurar, no. Bueno, así Benjamín Sestoni llegó a hablar y a revelar y a confirmar lo que había dicho hace 2 años ante el Ministerio Público, que aceptaba que recibió $4,000 de parte de Elías Antonio Saca. Estas revelaciones, diputado Raúl Castillo, nos pueden acercar a la gobernabilidad de este país durante 30 años. Correcto, sin duda alguna los elementos que ha agregado el señor Benjamín Sestoni a la comisión nos permite a nosotros como tender este hilo conductor entre todos los gobiernos, porque hay un elemento que toda la población debe de saber, y la mayoría de los citados, todos exfuncionarios de los gobiernos de Arena, tenían este decir, ¿no? Es que mire, los recibos que se filtraron, yo no los conozco, esa no es mi firma, son copias, parece que es mi firma, no lo puedo asegurar, pero mira, algo bien importante, y yo lo destaqué, es la honestidad con la que el señor Benjamín Sestoni llegó a la comisión a decir específicamente lo que había ocurrido, y es el primer exfuncionario en reconocer que estos recibos que el expresidente Saca y el señor secretario privado Félix Charlet nos dieron a la comisión y que tenemos en nuestro poder las copias, son legítimos. Él reconoció, una persona de 72 años, reconoció que la firma que estaba plasmada en ese recibo era la de él, y no solamente eso, sino que eran los recibos que firmaba cada vez que él recibía este sobresueldo de $4,000. Sin duda alguna, no se ha reservado nada, es obvio, él ya había dado esta declaración ante sede fiscal y sabía perfectamente que en nuestra investigación íbamos a llegar hasta las últimas instancias. Por lo tanto, él directamente ha hablado concreto. Específicamente vemos nosotros que esto de los sobresueldos es un mecanismo que surgió, digamos, desde el gobierno de Cristiani, que se heredó al gobierno del señor Calderón Sol, que luego pasó a manos de Paco Flores, pasó a manos de Tony Saca, y Tony Saca le enseñó a Funes, y Funes a Sánchez Serén, que ya vamos a ir llegando a esos gobiernos. Es bien importante este mecanismo por lo que tú dices, José Luis. Estamos hablando de 30 años en que el pueblo salvadoreño fue robado descaradamente. Cuando estas personas llegan a la comisión y de alguna manera le cambian el nombre a los sobresueldos, qué risible. Algunos han dicho que es una compensación salarial, otros una bonificación, algunos dicen estipendio, otros dicen un pago de buena fe. Ahora apareció uno diciendo de que eso se lo daban en concepto de pago por hacer discursos. Hemos visto cuántos nombres le han cambiado. Al final de cuentas es dinero del pueblo que no llegó a los salvadoreños, que se quedó en las bolsas de los exfuncionarios de Arena. Y eso era lo que nosotros en la comisión pretendíamos esclarecer, pero no solamente para que el pueblo lo conozca, para que el pueblo conozca la magnitud de este daño, porque una persona puede asumir que le daban $3,000, $4,000, $5,000 mensuales, pero hagamos la cuenta por 5 años o por el tiempo que estuvieron en funciones, y hagamos la cuenta cuánto le costaba al Estado mantener los sobresueldos de todo el gabinete de gobierno de los expresidentes. Esto es bien importante, porque estamos hablando de una práctica que se encarnó, que durante 20 años, los 20 años de Arena, estuvo presente en los gobiernos, dinero del pueblo saliendo, y una vez llega el FMLN, que todos creíamos que las cosas iban a cambiar, y resulta que nada, que en lugar de cambiar esos mecanismos, y yo el otro día sí escuchaba la entrevista del exdiputado y mal representante del departamento de Usulután, que fue en la legislatura anterior, Chafik Jr., que decía de que ellos perfectamente se dieron cuenta del tema de los sobresueldos, pero que no tuvieron el valor de corregir. Y es que no es que no tuvieran el valor de corregir, es que la ambición al dinero que tenían los funcionarios del FMLN fue tan grande que les impidió ver las necesidades del pueblo, y en lugar de cortar los actos de corrupción, los continuaron, desangraron al pueblo. Así, en 20 años de Arena y 10 del FMLN, que es justamente lo que estamos investigando nosotros. Ojo con este elemento. Los sobresueldos solo es una pequeña parte de todo el entramado de corrupción que ha existido en los gobiernos. No estamos hablando de la totalidad. Aquí han sido miles de millones de dólares que se han desvanecido y que al final de cuentas hoy se traducen en las calamidades que vive el pueblo salvadoreño. Interesante. Diputado Raúl Castillo, hay pocas personas que se puede
pueden dimensionar la trascendencia de estas revelaciones que se registraron esta mañana. Estamos hablando que el señor Benjamín Sestoni alcanzó una mensualidad de $7,500. Correcto. Estamos hablando de que el señor acepta, de hecho siempre me corresponde como secretario de la comisión acreditarlos, que nos digan sus generalidades. Y para sorpresa mía, porque lo he hecho con todos los exfuncionarios que han llegado, nunca ningún exfuncionario había admitido recibir estas cantidades cuando yo se las pregunto al principio. Yo les digo cuánto era su salario. Entonces el señor Benjamín Sestoni dice: mi salario nominal eran $3,500, pero yo aparte estaba recibiendo $4,000 en pago complementario. Eso es bien importante, porque estos pagos complementarios que hemos ido descubriendo se dan o los admiten los funcionarios hasta que después que hacemos un interrogatorio bastante específico. Muchos lo intentan esconder, otros defienden la legalidad. Ahí tenemos en la comisión a una diputada defensora de los corruptos, defensora de los sobresueldos, que siempre está del lado y tratando de tapar las cosas, pero hoy, y que han deslegitimado la versión que llegó a dar el expresidente Saca, que ya el hombre no tiene nada que perder, pues está condenado justamente por ese dinero que falta en las arcas del Estado y que fue repartido entre sus funcionarios y que al final solo a él le dejaron la pedrada. Entonces, esa diputada siempre ha puesto en cuestionamiento el testimonio del expresidente Saca, y ahora con este testimonio del señor Benjamín Sestoni, pues ratificamos lo que Saca llegó a decir a esa comisión. Es decir, los recibos son legítimos y específicamente la lista de nombres que mencionó Tony Saca, que mencionó el señor Félix Charlet, se cumple a cabalidad. Todos esos funcionarios recibían esos sobresueldos, recibían esas cantidades de dinero mensuales, algunas cantidades bastante groseras. Hay cantidades de verdad que rondan hasta los $30,000 casi. Y estamos hablando cuando el salvadoreño de a pie, el campesino, está sobreviviendo con $2 diarios muchas veces, si es que los tiene. Entonces son de las cosas que de verdad en el seno de la comisión nos sorprenden cada vez que llegan los funcionarios y nos dicen abiertamente cómo era el mecanismo. Ahora, el valor jurídico de las palabras del licenciado Benjamín Ángel Sestoni, ¿cuál es? Se lo menciono porque él es abogado, se lo menciono porque él ya fue a la fiscalía. Exacto. ¿De qué presunción de delitos podemos estar hablando? ¿Y qué necesita Benjamín Ángel Sestoni para que vaya en el aviso a la fiscalía? Así como ustedes lo hicieron la semana pasada con Ana Vilma de Escobar, con Carlos Quintanilla Smith. ¿Qué hace falta? Lo que ocurre, José Luis, es que justamente estamos hablando de alrededor de 600 personas que tenemos nosotros identificadas, de los cuales pudieron haber recibido sobresueldos en los gobiernos de Arena y del FMLN. Cada persona que llega y colabora con la comisión o da información a la comisión contribuye a la resolución misma que va a emitir una vez finalizada la comisión. Ahora, nosotros como comisión, cuando identificamos aquellos casos precisos donde podría haber algunos índices de delito, lo que hacemos es dar el aviso a la fiscalía pertinentemente. El viernes pasado lo hicimos ya con 4 exfuncionarios y el día de mañana también, por si estuvieron pendientes, vamos a ir nuevamente a la misma sede fiscal a hacer otro aviso muy importante, que no puedo revelar el nombre de las personas o la persona que puede ir a dar el aviso. Mañana mismo el presidente de la comisión lo hará público, pero que nosotros no estamos en la comisión únicamente escuchando, sino que vamos a dar los pasos certeros. Hay algo bien importante y es que debemos de aprender de aquí en adelante a creer en la institucionalidad. Yo sé que la población está desencantada con el sistema judicial, muy poco crédito tenían, pues teníamos un fiscal que perdía todos los casos y es normal que la población resienta eso. Sin embargo, ahora vamos con otra nueva dinámica. Por eso desde el 1 de mayo se cambiaron estos actores que son fundamentales en el órgano judicial. Vimos que el trabajo del fiscal anterior era mediocre y por eso se cambió al fiscal, se destituyó y se colocó un fiscal que hasta el momento ha dado los pasos certeros y nos está demostrando su capacidad en esta lucha del combate a la corrupción. Y luego también, obviamente, los magistrados de la
la Corte Suprema de Justicia, que es bien importante también porque son los entes, veíamos una sala que estaba en contra de la población, que se repetían sus actuares siempre poniéndose en contra del pueblo salvadoreño. Yo creo que todos estamos hartos de eso. Entonces ahora nosotros como comisión vamos a emitir, José Luis, una resolución que va a articular no solamente la confesión de uno de los exfuncionarios, sino que la de todos, y en aquellos que nosotros veamos ya una configuración del delito. Por ejemplo, hay exfuncionarios que descaradamente, a pesar de que nosotros tenemos la declaración de probidad donde les hemos comprobado que su patrimonio incrementó y que no pudieron justificar, y que a lo mejor se puede dar, pues argumentan que la Corte en Pleno los exoneró, y ojo que la Corte en Pleno solo hacía como de la vista como el ciego, ¿verdad? Pero no es que probaban en realidad que no hubo esos incrementos patrimoniales. Entonces nosotros hemos considerado en algunos exfuncionarios que su patrimonio no cuadra con respecto a los fondos que estaban recibiendo, y sus incrementos patrimoniales eran tan exagerados y llegaron a mentirnos a la comisión. Partamos de allí. Pero yo me detengo acá porque hoy vimos 3 exfuncionarios, 2 de ellos aceptan públicamente haber recibido sobresueldos. Uno se resiste a aceptar. La diputada Rebeca Santos le califica como carismático, con un lenguaje muy fluido, pero no estaba respondiendo. Me refiero a Federico Constantino Hernández. Pero antes de ello, quiero compartir con ustedes lo que dice un expresidiario condenado. Hace poco ha recuperado la libertad. César Funes habla y acepta. Durante el periodo en el que usted fungió dentro de la Secretaría de la Juventud, ¿usted recibió cheques o dinero efectivo por parte de la Secretaría privada? Cheques recibí, diputada. Sí. ¿Cuántos cheques recibió por parte de la Secretaría privada? No le hablo de memoria, pero creo que son 38 o similar, que suman $1.015.000. Así, César Funes participaba esta tarde en la Comisión de Investigación Especial de Sobresueldos. Luego del almuerzo se presentó ha recuperado el peso que perdió cuando estuvo privado de libertad y recuperó su retórica. César Funes aportó importante información, sin embargo no fue en algunos casos específicos, Raúl. Lo que pasa es que vimos a un exfuncionario que está tocado por un proceso que él nos explicaba, en donde se sintió que de alguna manera la justicia con ellos se ensañó. Hay una declaración del expresidente Saca donde admite que el exfiscal Douglas Meléndez envía a 2 de los fiscales que llevaban el caso, que ahora los ha mencionado, el citado, y estos les piden a ellos retirar las pruebas y manosearon el caso a tal grado. Pruebas de descargo, pruebas de descargo específicas. ¿Y estas pruebas de descargo en qué consistían? Era el listado de los que recibieron los sobresueldos. Era justamente el nombre de Margarita de Escobar, el nombre de Rodrigo Ávila, el nombre de todos los que han estado llegando a la comisión. Estos nombres no pudieron ventilarse en ese juicio por una decisión del fiscal y que fue avalada por un juez. A ellos, a estos imputados, les hacen un proceso abreviado por el cual ya el señor César Funes recuperó la libertad, pero resulta que uno de los imputados, el que quiso probar su inocencia y dijo: yo no quiero un proceso abreviado porque yo soy inocente, que era, digamos, el que iba a cambiar el cheque y que fue al final de cuentas el que le quedó la condena mayor. Es decir, ese señor que mandaba el expresidente Saca a cambiar los cheques de tesorería, de tesorería, perfectamente, queda detenido, le dan la pena máxima, mientras que el montón de exfuncionarios que se enriquecieron con este dinero, que llenaron sus cuentas con este dinero, con fondos públicos, están libres. Y muchos, en Arena tenemos dos implicados, 2 diputados actuales de esta legislatura, que por cierto ya no van desde hace casi 2 meses, una ya tiene 2 meses o más de 2 meses de no llegar a la Asamblea Legislativa, y el otro salió de vacaciones supuestamente, pero ha pedido un permiso sin goce de sueldo, que lo tuvimos en la comisión, que admitió haber recibido $5,000 para poder pagar camionetas blindadas y andar a su familia mientras él era director de la Policía Nacional Civil. Algo risible, porque si tú eres la autoridad competente para darle seguridad a los salvadoreños, ¿cómo no vas a confiar en tus fuerzas policiales? Sin embargo, el señor no tenía confianza porque por un acto de caridad, nos explicaba esa vez,
no quiso utilizar a la policía que tenía bajo su cargo para proporcionarse sus niveles de seguridad que como funcionario podía tener, y eso lo comprendemos, sino que fue y solicitó por aparte $5,000 en efectivo que le daban mensualmente. Por lo menos eso es lo que detalló. Las investigaciones nos dirán más adelante a través de los exámenes de probidad y el examen patrimonial si recibía esa cantidad o más, porque lo tendrán que justificar. Esto es importante porque ahora se apertura esta nueva era donde se va a fiscalizar eso que no se pudo hacer, y el pueblo salvadoreño fue testigo. ¿Por qué no se pudo hacer? Porque justamente tuvimos a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia que por iniciativa de él se puso a dormir a la sección de probidad cuando en aquel entonces se quería investigar a los funcionarios de Paco Flores. Entonces, eso es importante que la población lo sepa. Todas estas revelaciones que hace César Funes en esta comisión vienen a validar esa versión del expresidente Saca, que nos decía todo lo que había ocurrido, todo este listado de exfuncionarios, y que definitivamente, no como lo dijo Arena, que a Saca alguien le había dado un papel y le había dicho, decía estos nombres. César Funes ha dicho que durante el juicio y durante él estuvo privado de libertad compartiendo espacio con Tony Saca, se mencionó 1 y 100 veces la misma historia, los mismos nombres, los mismos montos. Es decir, no es algo, tal vez para nosotros lo ignorábamos porque hubo reserva y etcétera, pero para la población salvadoreña que estaba pendiente, hoy se confirma que este entramado de corrupción fue real y que se repartieron el dinero groseramente durante la época de Saca. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa. Mantenga la sintonía. Cuando volvamos, voy a explorar más a través de Raúl Castillo este proceso de transformación que tiene el país desde la Asamblea Legislativa bajo la conducción del señor presidente de la República, Nayib Bukele. Y les voy a preguntar cuál es la experticia forense, cómo es que se rastrean las cuentas de estos exfuncionarios, cómo se puede saber cuál es el depósito que tienen en determinado periodo de tiempo, y sobre todo, cómo se determina que una persona tiene sospechas de enriquecimiento ilícito. No digo ladrón, enriquecimiento ilícito. Volvemos. Digestiva ha modernizado la... Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Gracias por mantener nuestra sintonía. Hoy converso con el diputado de la fracción Cian y representante del departamento de Usulután ante la Asamblea Legislativa, el diputado Raúl Castillo. Conversamos sobre el trabajo de la Comisión de Investigación de Sobresueldo. Ya vamos a hablar de lo que pasó en la plenaria el martes. Sin embargo, compartamos lo que sucedió a primeras horas de la mañana en la Asamblea Legislativa cuando Federico
Constantino Hernández, expresidente con cultura y connotado columnista de los principales periódicos de este país, llegó y se defendió. Vamos a hacer una pausa, tenemos el video agregado que yo he pedido, por favor, lo vamos a proyectar. ¿Recuerda quién estaba en Concultura en su gobierno, señor Sacre? Sí, Federico Hernández. Ok, ¿Federico Hernández recibió sobresueldo? Sí, recibió sobresueldo. ¿Recuerda la cantidad? No, no la recuerdo. ¿Estos montos por los discursos usted los recibía en cheque o en efectivo? Recuerdo que en efectivo. En efectivo. ¿Quién se los entregaba? En la Secretaría de Privada. Señor Elmer Charlet. No él, ¿verdad? No él directamente. ¿Firmaba algún recibo por eso? Es probable que haya firmado alguno, sí. Así las palabras de Federico Hernández, reveladoras para unos, sorprendente para otros. Él no aceptó que habían sobresueldos, tampoco quiso compartir si había un estipendio o alguna erogación por las columnas en destacados periódicos de nuestro país, y sí aceptó que el dinero para él nunca fue un problema. Las conclusiones de este citatorio y de la colaboración del expresidente con Cultura, diputado Castillo. Mira, es bien importante la postura de Federico Hernández. Para nosotros definitivamente que es importante. Tú sabes que él es columnista de dos de los principales periódicos que siempre han apoyado al partido Arena, y que ahora yo creo que ya la población salvadoreña muy poco hace compra o hace uso de la desinformación que tienen estos periódicos que se vertía allí. Pero lo importante del señor Federico Hernández es la postura que ha tenido siempre contra el gobierno, y ha sido uno de los que señala corrupción, pero que muy poco la podía ver hacia adentro. De hecho, a mí me recordaba allí sobre uno de los mandamientos que decía no mentir, pero a él se le olvidó, yo creo, el mandamiento más principal, que era no robar. Y eso para todos los exfuncionarios que nos han estado visitando esa comisión, que es bien importante. Y lo digo porque para tú poder señalar corrupción y para tú oponerte al cambio y a las transformaciones que se están realizando desde la Asamblea y desde el gobierno, deberías de tener suficiente moral. Lo que hemos visto ahora es la defensa de una postura. El señor estaba claro que había recibido dinero en efectivo, que ahora le llame que era un pago por hacerle discursos a Saca. Y yo allí quiero detenerme un poquito. La mayoría de la población sabía la facilidad que tenía Saca para comunicarse con la población. De hecho, fue un expresidente bastante popular. Yo no veo a Saca pagando para que le elaboren discursos. De verdad, cuesta creer eso. Sin embargo, nosotros valoramos el aporte que él da. Aquí el elemento clave es que, si bien es cierto, le compra sus servicios como redactor de discursos, ¿y por qué se los pagaba en efectivo? ¿Por qué se los tenían que dar en la Secretaría Privada a través de uno de los empleados, como él lo argumenta? ¿Y por qué no se pudo recordar cuántas veces le pudo haber hecho discursos a Tony Saca? Esas son de las cosas que la población debe de tener bien presentes, porque estos son los que pasan allí a través de esos dos periódicos. Bueno, él ha trabajado en los dos periódicos, hoy está en uno de ellos, lanzando columnas editoriales con crítica, dándose golpes de pecho. Vimos es idéntico a la postura que tiene Luis Mario Rodríguez en Fusades, críticos del gobierno del presidente Nayib Bukele. Pero vean allí, hasta el doctorado le pagamos. O sea, estas cosas que se han revelado ahora. ¿Usted considera que tanto el director de Fusades, de Estudios Legales y Políticos, y ex director ejecutivo de ANEP, y el ahora ex director de la Cámara de Comercio, Federico Hernández, ya no poseen honorabilidad al ser enfrentados a ese tipo de hechos reveladores, en donde la bancada Cian los ha destapado y los ha puesto en pantalla para toda la población? ¿Ya no son personas honorables? Mira, es que yo creo que estas personalidades la oposición los tenía en un nicho.
Y de hecho, por eso los periódicos estos, que ahora ya solo sirven para madurar aguacates, les daban columnas editoriales para vertir su opinión, y mucha de la población por años se tragaban las palabras de estos actores. Ahora, y digo actores en todo el sentido de la palabra, porque es bien fácil actuar. Para ellos era bien fácil actuar, para ellos era bien fácil señalar la corrupción siendo corruptos. Entonces, cuando tú tienes estas valoraciones y los dos, específicamente de los que me preguntas, llegan a la comisión y uno te acepta que recibía $8,000 y que después pidió un incremento y se le elevó a $11,000. Ojo con eso, $11,000 aparte del salario nominal. No estamos hablando aquí. Y él se molestaba cuando le recordaban que era director de FUSADES. Decía que eso no tenía nada que ver. Quería evitar que se le vinculara a FUSADES. En ese sentido, porque FUSADES quiere agenciarse los apoyos que están ofreciendo gobiernos del extranjero, y no quería ver manchada esta institución. Pero este es el tipo de personas que conducen esas instituciones de la supuesta sociedad civil. Ojo con eso. Ahora, los dos te admiten, recibieron dinero en efectivo, no lo declaraban a Hacienda, lo agarraban bajo de agua. ¿Y por qué algo que es legal lo tienes que hacer bajo la mesa? ¿Y por qué no lo puedes tú bancarizar o hacer los mecanismos? Porque estamos hablando, por ejemplo, con Federico, estamos hablando de la época de Saca, pues ya había tecnología, ya era bancarizado. No me podía decir que estábamos en la época de Cristiani, que decía Cristiani que como no se podía bancarizar porque la tecnología, que entonces él mandaba a cambiar los cheques. Porque con Calderón Sol, el señor Benjamín Sestoni habló de una caja fuerte. Correcto, esa era la costumbre que se tenía. Mira, a la llegada de Cristiani, esta caja fuerte era administrada por los ex vicepresidentes de la República, pero era porque ahí se lo llenaban, de verdad, ahí estaba el dinero, y con este dinero compraban voluntades no solamente cuando de se dice funcionarios. Se llenaban es como refil. Es que lo que pasa es que tenían caja abierta, pues mandaban a cambiar los cheques y las refilaban, y allí tenían el dinero, y ahí llamaban en turno a los alcaldes, llamaban en turno a los diputados. Eso del maletín negro, ojo, eso del maletín negro no es una mentira, eso ocurría de verdad. Con esto pagaban la gobernabilidad. Luego es que ya Mauricio Funes, por lo que hemos visto, decidió que de esa caja fuerte ya no llamaba a los funcionarios, sino que les mandaba a dar abrazos a las oficinas con su empleado. Entonces, allí lo vimos nosotros, al señor Mecafé dándole abrazos al ex fiscal Martínez. Entonces, así hacían este entramado. Ahora, lo que han revelado estos dos funcionarios, y aquí para que el pueblo salvadoreño esté pendiente, es que uno recibía $11,000 mensuales en concepto de sobresueldo en un pacto que hizo atrás con el expresidente, y el otro recibía $4,000 o $5,000, no sabemos cuánto, porque él al final de cuentas no quiso admitirlo, pero sí sabemos que recibía cantidades de dinero en concepto de redactarle discursos al expresidente Saca. Esos son las personas que ahora vierten opinión y que tenían en un nicho la oposición, que yo creo que con estas visitas a la comisión se han caído. Comprendo. Vamos a habilitar el contacto con el auditorio, diputado Castillo. Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. ¿A dónde nos sintoniza? Lo estoy escuchando. Buenas noches. Hola. Señora, bienvenida a nuestro programa. Un gusto para mí saludarla. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Yo no le oigo a usted, más que tengo mudo el televisor. Bienvenida a nuestro programa. Lo escuchamos. Sí, fuerte y claro con el diputado Raúl Castillo. Adelante. Bueno, si me escucha, yo solo llamo para felicitar a estos jóvenes diputados. ¡Qué barbaridad! Es que yo no le encuentro el calificativo excelente, y quizás porque como ellos están limpios de conciencia y de manos, tienen toda la capacidad moral para preguntar, para exigir. Así de que los felicito a toda la bancada de Acción y a todas las comisiones, porque están haciendo una gran labor para el país. Muchísimas gracias, felicitaciones, que Dios les continúe iluminando y bendiciendo, y al presidente Bukele también. Buenas noches. A usted, muy amable por participar. Seguimos recibiendo más llamadas telefónicas. 22630023, nuestro teléfono en pantalla. Saludamos a las personas que nos sintonizan al interior de nuestro país, especialmente San Miguel, donde está el corazón pues de este canal, Usulután, de donde es originario el diputado Raúl Castillo, su servidor.
La Unión, San Miguel y también en estos 4 departamentos del oriente se sintoniza nuestro programa a través de Radio Invasora 103.3 FM. Vamos a más llamadas telefónicas. Vamos a esperar que llegue la llamada telefónica 2263-0023, también habilitado para las personas que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras patrias esta noche, noche del 2 de septiembre del 2021. Creo que tenemos la llamada. Buenas noches. La hemos perdido. Buenas noches. Estamos esperando que llegue la llamada telefónica. Estamos llegando a las 8:37. Ahora sí, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches. Quiero felicitarlos por este Lo escucho ahora. Adelante, sí. Todos los días. Felicitar a los diputados de Nuevas Ideas por esa valentía que tienen. ¿Verdad? Da risa de ver a ese señor que entrevistaron diciendo que le hacía las cosas al presidente Saca, cuando el presidente Saca, su carisma era otro, ¿verdad? Como locutor, él solito se defendía, no necesitaba de que le hicieran cosas, no como el Sánchez Serén, que ni hablar podía. Y lo que les quiero decir es que saquen a esos corruptos, a los familiares que tienen, el viceministro de Agricultura, tiene el hermano en la cafetalera salvadoreña. Investiguen el patrimonio que tiene en Guadalupe San Vicente, el Hugo Flores, ¿verdad? Porque ese es otro corrupto que se... Él es de la administración del expresidente Salvador Sánchez Serén, el señor Hugo Flores. ¿Cómo? Estuvo con Funes y estuvo con el... Es correcto, estamos hablando del mismo. Perfecto. Muchas gracias por participar. Vamos a dar paso a una última llamada telefónica. Tenemos un par de minutos para poder interactuar con ustedes. Transmitimos en vivo desde el Foro 3 de San Salvador de TVO, Canal 23. Vamos a esperar una tercera llamada. Bienvenida al programa o bienvenido. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Bienvenida. Lo que quisiera es felicitar a los diputados. ¿Cómo no? Por el trabajo que están haciendo. A la vez también quisiera decirle de que a ver cuándo invitan al señor alcalde de San Salvador, porque hay muchas cosas que habría que pedirle, ¿verdad? Y de igual forma decirle al señor Salgado de que por qué él no ha dicho nada sobre la alcaldía de San Miguel cuando estaba el señor Pereira, solamente. Cuídate. Perfecto, gracias por participar. Bueno, ahí tenemos un pulso de las llamadas. La gente sigue conectada con la bancada Cian, está conectada con el presidente Nayib Bukele en el Bicentenario y lo felicita. Y es así como el presidente de la República ponía un tuit ayer al final de la tarde en donde decía sentirse orgulloso de la bancada Cian y de la valentía que han tenido para las reformas. Diputado. Mira, yo quiero, antes de pasar a lo del tuit del presidente, que es muy importante lo que ocurrió en la plenaria, decir algo con respecto a lo del patrimonio. Algunas personas nos han escrito a redes y están alertando de que exfuncionarios han puesto en venta sus propiedades y están saliendo del país. Yo quiero decirle a todas las personas que están adquiriendo, que piensan comprarle algo, a todas estas personas que están señaladas por haber recibido sobresueldos, que es dinero del pueblo, que mucho cuidado con la ley de extinción de dominio. Si usted está intentando hacer una inversión y hacerles un favor a estos sinvergüenzas que están queriendo deshacer de esas propiedades que compraron con dinero. En varios lugares nos han escrito, miren que aquí han puesto en venta esto y lo otro. Ojo con eso, solo nos enciende las alarmas. Ojo para el que quiere comprar, porque va a perder eso. Ojo, nosotros vamos a llegar hasta las últimas instancias. No nos hemos metido a investigar estos entramados de corrupción para que las cosas solo queden hasta una comisión, como ellos que hacían sus circos baratos antes para interpelar ministros y que al final de cuentas esto nunca le benefició al país. Nosotros nos metimos a investigar este tema de corrupción de sobresueldos porque van a devolver hasta el último centavo al pueblo salvadoreño. Con respecto a lo que tú me consultabas sobre el tuit del presidente, mira, la plenaria del martes fue algo histórico, de verdad histórico. Ahí está con las reformas, ¿verdad? La gente, correcto.
específicamente ahora, vamos a hablar. Diputado, le pido una disculpa, necesito ir a una pausa, regresamos Adelante. y hablamos de la reforma de la carrera judicial y también de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. 30 años de servicio o 60 años cumplidos y va de retiro y también se habilitan traslados. Volvemos con eso. Perfecto. El calor y el sudor pueden provocar infecciones. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa, infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Gracias por continuar con nosotros. Pocos minutos para las 9 de la noche. En el estudio, el diputado de la bancada CIAN, Raúl Castillo. Hablamos de la sesión plenaria de este martes 31 de agosto 2021, en donde se impulsaron reformas a la carrera judicial, reformas a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, bajo la premisa de hacer cumplir la pronta y cumplida justicia. Se revelaron hechos cuestionados, ¿no?, al órgano judicial, a magistrados de cámara, como aquel que fue señalado, acusado y procesado por haber tocado a una niña. Lo tengo que decir, correcto. Lo dijeron en el pleno. Y también se cuestionó cómo para unos sí había justicia y para otros no. Y invocaron pues aquella premisa que dijo San Romero, que la justicia solo pues era para las personas que tenían los recursos. Para los descalzos no había justicia. Y fue San Romero que pasó por Usulután y Santiago de María, Raúl. Esa justicia de la que ha sido no favorecido el pueblo, sino víctima el pueblo. Justicia selectiva, donde el que podía comprar al juez tenía asegurada su libertad y su resolución favorable, y aquel que no se prestaba o no poseía la forma de ofrecerle algo al juez, ya estaba que se lo condenó con largas penas. Ese tipo de justicia no la podemos tolerar. Esa es la condena que ha tenido el pueblo salvadoreño. Jueces que vendían resoluciones. Y por eso aquí han conspirado dos actores en el tema de justicia. Por una parte, los jueces corruptos que vendían resoluciones. Y por otro lado, fiscales incompetentes, amañados, y que obviamente ponían fiscales
o limitaban a los fiscales que llevaban los casos prácticamente para que se perdieran. Estas dos cosas ya no las podía soportar el pueblo salvadoreño. Llevábamos 30 años sin tener una verdadera justicia. Por eso la gente, cuando tú vas al territorio y le preguntabas si creía en el sistema judicial, todos te decían que no, que tenían un descrédito. ¿Por qué? Porque vimos casos grandes de millonarios de este país que fueron llevados a los tribunales y que en último momento el caso se venía abajo. Y yo mencionaba el día de la plenaria un caso emblemático, Selenel. Ahí hay un montón de gente salpicada por corrupción. Un caso que se llevaron cientos de millones de dólares, que producto de ese robo nacieron partidos políticos que ahora tienen representación en esa asamblea legislativa. Y este caso, de la noche a la mañana, el juez lo absuelve. Y volvemos al mismo recurso que a veces usamos. Pero aquel que se robó una gallina, que se la fue a robar por hambre, porque no tenía que comer, pero al final de cuentas es un delito y tiene que pagar. Pero a ese sí el juez le puede dar 10 años. Veamos el caso Saca. Más de 300 millones de dólares repartidos en sobresueldos, mientras la mayoría de los que los recibieron están libres, siguieron en la función pública, siguieron reeligiéndose en los cargos de elección popular. Y en la sumatoria de este robo se le echaron a 7. De esos 7, 6 aceptaron un proceso abreviado, confesaron, pero uno tiene la mayor pena. ¿Y quién era el que tenía la mayor pena? El mensajero, pues, el que iba a cambiar el cheque, que también él debió haber estado consciente que esto se iba a prestar más adelante para algún problema, y como lo dijo ahora César Funes, cometieron un error y por eso están pagando. Lo que yo no veo justo es que si estos que ya están pagando y que se merecen esa condena por haberse prestado a este tipo de cosas, ¿y por qué los otros van a estar libres? ¿Y por qué el fiscal Douglas Meléndez quiso coartar estas pruebas con el listado para que no se conocieran los nombres de los receptores de sobresueldo, de ladrones? Porque son eso, ladrones, que le robaron la educación a muchos jóvenes, que le robaron las viviendas a mucha gente que ahora la casa la tienen en un barranco, que se robaron las calles que no están hechas. Esa justicia, ese sistema judicial corrupto es lo que en la plenaria del martes nosotros cortamos de raíz. ¿Y cómo se tenía que hacer? Haciendo las reformas pertinentes, tanto a la ley de la carrera judicial como a la ley orgánica de la Fiscalía, que es muy importante. Si solo cambiamos jueces, pero los fiscales siguen participando de este entramado de corrupción, a nada vamos. No estamos, y ojo, nosotros como bancada no hemos llegado a jugar. Allí escuché en una entrevista, o por lo menos un fragmento de una entrevista hoy, al presidente de Acción Ciudadana, que él dice que concuerda con que hay que hacer una depuración en el sistema judicial, pero que esto puede tardar años. ¿Y cuántos vamos a seguir esperando para cambiar a los jueces corruptos? ¿Cuánto vamos a esperar para cambiar a los fiscales corruptos? Yo creo que el pueblo salvadoreño fue sabio y a nosotros nos eligieron para poder cambiar y transformar este país de raíz. No para estar poniendo parches ni para andar con medias tintas. Desde la Asamblea Legislativa vamos a dar los pasos certeros para transformar este país, pero de verdad. Porque si pensaron que estábamos jugando y que nosotros íbamos a llegar como el cobarde FMLN, que ahora ya está reducido en esa asamblea a 4 diputados por cobardes, porque ellos tuvieron que haber hecho estas transformaciones y cuando pudieron no lo quisieron hacer, y no porque los números no les daban, le faltó valor, le faltó carácter para enfrentar a los corruptos. Nosotros sí, ahora, definitivamente. Diputado, se están escuchando cuestionamientos de esa masa crítica de la oposición. Unos se llaman abogados constitucionalistas, otros son defensores de la libertad, defensores de la democracia, que dicen que estas reformas, tanto a la carrera judicial como a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, está violando la independencia judicial. La gremial de jueces y magistrados cuestionaron la iniciativa de esta ley y la aprobación de la misma. Vimos a un doctor René Portillo Cuadra exaltado, gritó, se molestó,
escuchó mal, estaba totalmente en desacuerdo y reafirmó que ni Arena ni el FMLN iban a apoyar ese tipo de un golpe continuado desde el 1 de mayo. Incluso hoy vimos a un doctor René Portillo Cuadra que salió al encuentro de sindicalistas. Parecía comandante, leía yo en redes. Le pregunto, ¿existe respaldo legal a lo que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa? Mira, lo que tú dices causa risa. Vimos ahora resulta que la militancia del FMLN, y ojo con eso, pues el FMLN está perdidito. Yo creo que como todos decimos, ya el FMLN no es ni cadáver, porque ya prácticamente está enterrado, pero los poquitos que creían en el FMLN, yo creo que para las próximas elecciones se los quita Arena, porque ahora ya a Portillo Cuadra le dicen los militantes del FMLN gritándole el diputado del pueblo, que es risible. Yo creo que esto nadie lo esperaba ver, pero al final de cuentas son lo mismo. Y la postura tanto de Arena y del FMLN nosotros la tenemos clara. Miren, no apoyaron estas reformas para la depuración de la Fiscalía y del sistema judicial, para quitar a los jueces corruptos. Ellos no aprobaron ayer que se emitió el dictamen favorable para que los delitos por corrupción no prescriban, porque ellos dicen algo, sí estamos de acuerdo en que no prescriban, pero que la ley no sea retroactiva, o como fue a decir el procurador de los derechos humanos del FMLN, que él quiere que sí los delitos no prescriban, pero que no se vea hacia el pasado, que se comience a ver hacia el futuro. Dice, esta ley tiene que ser hacia el futuro. O sea, ¿y quiénes están en el pasado? Pues los corruptos. Si ahí es donde está la corrupción, ahí es donde está el robo más grande que le han hecho. Entonces, para nosotros no nos extraña que FMLN y Arena, defensores de la corrupción, defensores y partícipes de la corrupción, no apoyen. Tampoco me extraña que sus voceros salgan ahora a emitir comunicados, a emitir posturas y opiniones en contra de esta reforma, porque lo que son estas personas, y esto sí se lo puedo dejar al pueblo salvadoreño, tú te vas a la calle y le preguntas a cualquier salvadoreño si está de acuerdo en que el sistema judicial tiene que ser depurado. Y yo te aseguro que si no tiene nada que ver con Arena y el FMLN y no le pasan su mensualidad a estos partidos o le dan alguna dádiva, alguna regalía, esta persona te va a decir perfectamente que estamos listos para hacer este cambio. Ahora, estos personeros, ¿qué son? Corruptos defendiendo corruptos. Porque al final, cuando comencemos nosotros a escarbar, nos damos cuenta que allí están salpicados por corrupción la mayoría de ellos, que recibían algo de un presidente, de un partido político, mientras que la población nunca tuvo acceso a la verdadera justicia. Y eso es lo que le queremos procurar al pueblo, que ahora, cuando un criminal llegue ante la justicia, sea juzgado en base a la verdad. Pero también queremos procurar algo, que si uno de estos delincuentes millonarios que va a ser juzgado llega ante el juez, no lo compre. Y si este juez se vende, definitivamente sabe a lo que se va a enfrentar. Y esto es bien importante que el pueblo sepa. Yo soy uno de los críticos del sistema judicial, porque hemos visto muchas injusticias, pero ahora necesitamos darle claridad al pueblo y garantías de que esta institucionalidad va a funcionar. O sea, que esta reforma a la carrera judicial garantiza que ya no van a haber resoluciones como la que ha sucedido con el caso del diputado electo del Parlacen, Norman Noel Quijano, y la resolución también de arresto domiciliario para el ex alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. ¿Por qué le pregunto? Porque hasta el cuerpo diplomático, a través de la encargada de negocios, Jem Elizabeth Names, que cuando fue embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, elevó a la categoría de héroe a Douglas Arquímedes Meléndez por haber procesado y condenado a Elías Antonio Saca. Mira, ¿qué ha dicho siempre el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Que el sistema de justicia de El Salvador es lento y corrupto. Sí. Partamos de eso, es lento y corrupto. Ellos en su informe lo han dicho. Entonces nosotros, a través de la reforma, vamos a evitar este tipo de resoluciones. Tú has mencionado 2 casos puntuales y aquí sí ya no hay más vuelta de hoja. Vamos a quedarnos con el caso de Norman Quijano. Todos vieron los videos de él negociando con las pandillas, con un fajo de billetes. Y Neto Mason también en una mesa con pandilleros.
¿Me puede decir cualquier salvadoreño que estos dos criminales no participaron de ese delito de negociar la vida de los salvadoreños a cambio de dinero, a cambio de votos? Cambiaron millones de dólares o miles de dólares, lo que les hayan dado a los pandilleros, por votos. Y venga un juez y te diga que son mansas palomas, que no han hecho nada. O sea, de ese tipo de jueces es que no queremos ya en el sistema judicial. Y ese caso es puntual, el pueblo lo puede comprobar. Yo creo que todos nos indignamos el día que dice, sí, el señor ya se elimina la orden de captura. ¿En base a qué? Pues jueces así no podemos seguir permitiendo. Diputado, fue un placer para mí conversar esta noche con usted. Gracias, José Luis, por tu espacio, y a la población salvadoreña, igual a la Selecta, lo mejor y las mejores vibras este día. ¿Estamos con la Selecta? Claro que sí. Gracias por la sintonía. 0-0 se mantiene el partido entre El Salvador y los Estados Unidos. Estamos apoyando a la selección. Pásela bonito. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo martes 7 de septiembre a las 8 por TVO Canal 23. Buenas noches.